¿Qué pasa, breakeros y breakeras? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del blog de Vivo y Clase. Y hoy vamos a reaccionar a un vídeo un tanto diferente. No vamos a ver prácticamente breaking, pero creo que es un vídeo muy importante de ver, de analizar y que nos va a hacer pensar a más de uno y a más de una. Seguramente muchos de vosotros conocéis lo que es el Red Bull BC One. Es uno de los eventos más mainstream y más importantes a nivel comercial de lo que es el breaking. Y obviamente está organizada por la famosísima marca con el toro azul que te da alas. Pero no vamos a hablar de esa competición, sino de uno de los b-boys que ha participado este año en dicha final internacional. Y estoy hablando de Amir de Kazajstán, un b-boy muy peculiar, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver normalmente, con un estilo muy personal que por lo general o te encanta o lo odias, no es que lo odies como tal, sino que no te gusta básicamente, pero que ha hecho un vídeo en el que ha explicado su historia o parte de su historia y desde luego que no tiene desperdicio porque es una historia cruda donde las haya. Así que te recomiendo que tomes asiento, que te prepares un poquito emocionalmente y simplemente vámonos con la intro y con el vídeo. Для меня всегда самое важное – это искать и создавать что-то красивое и глубокое. И я не могу позволить себе, чтобы мой танец ассоциировался с чем-то, чего нет у меня в душе. И я счастлив, что у меня получается не врать себе. Своим танцем я разговариваю с людьми и стараюсь делать это честно. Я благодарен этой культуре и моим людям, которые слышат меня и которые верят мне. Эта вера далась мне большим трудом и большими потерями. Я записываю это видео, чтобы высказаться, поделиться своей историей, объяснить, почему мне так важно копать глубоко. И этим фильмом я хочу попрощаться со своим прошлым y отпустить мою боль. Bueno, aquí en el principio del vídeo pues hace como una introducción donde explica que gracias al baile él ha podido crear algo que antes no podía, da gracias a la cultura y a la gente que conforman dicha cultura, valga la redundancia, y es algo que yo creo todos hemos llegado a sentir cuando conocemos el breaking y el hip hop, y después de eso dice que este vídeo que ha grabado es para explicar una parte de su historia, así que bueno, ahora es cuando nos metemos de lleno a lo que nos tiene que contar Amir. Aquí dice que todo lo que va a contar sucedió cuando él tenía entre 7 y 12 años. Отец пьяный лежит на диване. Рядом тазик с его рвотой. Я смотрю на него. У отца нож. Он делает вид, что бросает нож в меня. Требует, чтобы я не вздрагивал. Ya para empezar, la historia empieza fuerte. Su padre borracho, con su acto, como dice la traducción, que no es la mejor, pero podemos entenderla perfectamente, en el baño, en una palangana. Y encima le arroja un cuchillo y le exige que ni se inmute. Durísimo. Отец всегда учил меня не бояться. Если я чего-то боялся, я должен был дотронуться до этого. Мы с отцом были дома. К нам пришли какие-то незнакомые люди. Меня забрали в спальню. Отца увели в другую комнату. Я спрашивал, где папа. Они сказали, что он занят. Я их не боялся, они меня не трогали. Через какое-то время люди ушли. И отец сказал мне, что его не убили только потому, что дома был маленький ребенок.
Y la continuación no se queda corta. Imaginaros que estáis con vuestro padre, con ese padre, y que de repente aparecen unas personas, te llevan a tu cuarto, a tu padre se lo llevan a otro sitio, y dada la situación como la explica y lo que ya estaba viviendo, no sé qué se le debería de pasar por la cabeza a Amir en ese momento, sinceramente. Y que al final de todo te digan que no han matado a tu padre porque estabas tú con él, tiene que ser duro y te tiene que dejar una marca, no sé si de por vida, pero para un buen tiempo, bastante importante, pero sin ningún tipo de duda. К отцу пришел какой-то друг. Они много пьют, начинают драться. Этот человек садится на отца сверху и бьет его в лицо. Весь пол в крови. Этот человек тянется рукой за табуреткой. Я подбегаю к нему и часто бью его в лицо. Мне 10 лет. Он замечает меня, я убегаю из квартиры. Возвращаюсь в полицию. Полиция забирает нашего гостя и добивает его за гаражами. Imaginaos la situación, tu padre con un amigo, borrachos los dos, y empieza una pelea, cómo no, todo el suelo lleno de sangre, el amigo de tu padre que está amenazando a tu padre, y tú con 10 años sales a defenderlo. Y es que al final, por muy malo que sea tu padre, al final es tu padre, igual que una madre es una madre. Y entiendo que en el fondo no quieres que le pase nada malo. Y muy duro el momento en el que dice que llega la policía y que lo rematan. De hecho, en el texto en inglés, que es el original, pone "finish him", y que se encuentra detrás de los garajes. Crudísimo. Я был дома один. Кто-то яростно долбился в дверь. Я попросил его уйти. Он ушел. Стучится в окно. Мы жили на первом этаже. Я снова попросил его уйти. Он разбивает окно и начинает лезть ко мне в комнату. Все его лицо в крови. Я выбегаю из дома. Отец с бригадой и оружием приезжает к нам домой и избивает его. Через какое-то время я узнал, что этот мужчина, он шел с похорон своего отца. Он слишком много выпил y перепутал квартиры. Otra situación más, imaginaros que estáis en casa y que pican a la puerta. Vosotros le decís que se vaya y se marcha, pero al poco vuelven a picar pero en la ventana. Le vuelves a decir que se vaya, pero rompen la ventana y empiezan a trepar hacia tu casa donde vives en un primer piso. Un tío con la cara llena de sangre. Amir dice que se marcha y que al rato vuelve con su padre preparados con equipo y con armas. Que lo consiguen echar y que al final era un tío que venía del funeral de su padre, que se había emborrachado y se había confundido de apartamentos. Menuda locura de mundo. ¿Y cuántas veces pasarán cosas así? Que un loco se mete en un sitio que no toca o que se confunde y que luego pasan las cosas que pasan. Новогодняя ночь. Мы с отцом встретили на улице бездомного мальчика. Взяли его к себе. Я праздную Новый год со своим новым другом, бездомным мальчиком. В соседней комнате отец громко трахает какую-то женщину. Bueno, aquí otro capítulo, un poquito más light posiblemente, en el que se encuentran a un chico que vive en la calle, o un niño mejor dicho, lo acogen, lo llevan a casa y bueno, Amir dice que es como su nuevo amigo y mientras tanto en la habitación de al lado el padre, pues bueno, haciendo cosas de adultos, ya sabéis. Puede parecer algo light, por así decirlo, pero os aseguro que para un niño esa situación no tiene que ser nada cómoda ni buena para él, la verdad. Отец много работает. Я с ним в цеху. Чтобы завлечь меня, отец подарил мне гипсовый набор. Формочки самолетиков, краски, наклейки. За весь день я постарался и изготовил много самолетиков. Высушил их, украсил и аккуратно собрал. Закончился рабочий день. Мы с отцом собираемся домой. Отец убрал самолетики в карманы своей большой черной кожаной куртки. Мы вышли, встретили толпу молодых ребят. Отец разговаривает с ними, я стою в стороне. Отец бьет одного из них в лицо. Один парень хватает его за одну руку, второй парень за вторую, третий парень
парень избивает его, бьет по животу. Четвертый парень держит меня. Я смотрю. Какая-то женщина вызвала полицию, и парни разбежались. Мы пришли домой. Отец достал гипсовый порошок, осколки из карманов своей большой черной кожаной куртки. Y suma y sigue. Estáis en el taller de vuestro padre, donde os ha dado moldes para hacer aviones y demás cositas de yeso, y cuando os vais a ir, salís a la calle y un grupo de jóvenes están ahí como esperándoos. Tu padre se va a hablar con ellos y por lo que sea, que ya sabemos un poco el bagaje de este padre, él le pega a uno de los chavales. Acto seguido, los chicos lo cogen y le empiezan a dar una paliza cuanto menos. Y todo eso con Amir retenido y mirándolo. Finalmente, por suerte, una de las personas que había por la calle llama a la policía y estos chicos huyen, y cuando llegan a casa el padre se echa las manos al bolsillo de la chaqueta negra de cuero que llevaba, y esos aviones que había metido en los bolsillos para llevar a casa se habían convertido en poco más que polvo de yeso. Когда отец докуривал, он выключал свет и водил в темноте горящим окурком. Я завороженный смотрел на этот огненный рисунок. Мы построили домик из заброшенного гаража. Проводили там много времени. Утро. Они пинали его, pытались разбудить. Qué duro tiene que ser también que creas una casa a partir de unas cocheras o un garaje, o bueno, una casa antigua, una edificación antigua, y un día de repente se mete un señor en esa casa, se muere y al día siguiente tus amigos se lo encuentran ahí. Al final es ir sumando situaciones y vivencias bastante duras, la verdad, y que si solo una de ellas puede afectarte para el resto de tu vida, imagínate de 7 a 12 años, que al final son 5 años de tu vida solamente, vivir todo esto. Когда я начал танцевать, у нас не было денег на занятия. Мне давали деньги на обеды в школе, но я не тратил их и откладывал на абонемент. На последних уроках у меня часто сильно болел живот. Tremenda situación, que tantas ganas tenía Amir de poder bailar o ir a clases de música, ¿no? Como decía, que el poco dinero que le daban para comer, porque es que era para comer, se lo gastaba en esas clases. Y como es de esperar, y como él mismo dice, durante algunas de las clases tenía un dolor de estómago horrible, obviamente de no comer. У отца была женщина, у нее сын, мой сводный брат. Как-то ночью, пока мой брат спал, кто-то пришел к ним домой и зарезал всю семью. Брат так и не проснулся. Его мать выжила. Ее ударили 8 раз ножом в живот. Позже, когда я встретил своего брата, я спросил его, что случилось. И он сказал, что его бабушка и дедушка переехали жить в Россию. А у его мамы операция, потому что у нее болит живот. Полиция часто приходили к нам домой и просили отца в чем-то сознаться. Hostia, creo que esta es la más dura de todas las historias que ha contado por el momento. De, bueno, su padre conoció a una mujer que tenía un hijo, se hacen como medio hermanos y resulta que esta familia habían huido o habían escapado porque un loco se metió en su casa y apuñaló a toda la familia, la madre incluida. Pasa que la madre sobrevivió y, si no he entendido mal, como que él, cuando le preguntaba a su hermano o a su medio hermano qué había sucedido, él le explicaba que, bueno, que había sido una operación de la madre, que le dolía mucho el estómago y tal. O sea, no me cuesta mucho creer, no digo que no sucedan estas cosas, y en España también sucederán, pero hostia, qué historia más dura y más cruda. Отец всегда носил черное. Была собака Ронда, красивая белая овчарка. Она заболела чумкой. Это неизлечимая болезнь. Отец пытался помочь ей, и
Каждую ночь мы ставили ей капельницы, но она медленно умирала. Она много поносила, и никто не убирал за ней. Y esto para un niño o para... Bueno, sí, un niño, porque al final con 12 años sigue siendo un niño. Tiene que ser algo demoledor, básicamente. Y es que cuando eres pequeño, una mascota como un perro tiene que ser algo, pues como tu fiel amigo. Y de mayores también, ojo, no digo que no, pero de pequeño creo que lo vives más intensamente. Y bueno, explica eso, ¿no? Que su perrita Ronda que se enfermó, una enfermedad que afecta mucho a los perros y que es bastante jodida, la verdad. Y que un día cuando llegó a casa, Ronda ya no estaba. Su padre le dijo que se había escapado y, como él dice, le pregunté si la había enterrado. Отца очень сильно избили. Y otra traba más en la vida de Amir, su padre, que llega con la cara totalmente desfigurada, que no parecía humana, no podía caminar y al final tiene que dejar él mismo la escuela para cuidarlo, para alimentarlo, para poder estar por él. Y esta historia me ha recordado algo personal, no mío, pero sí en mi familia, y es que mi madre también tuvo que dejar en su día sus estudios para poder cuidar de su hermana pequeña, porque eran tropecientos mil hermanos. Y bueno, sé que no es lo mismo, pero me ha recordado. У меня в детстве Aquí algo positivo, que dice que, bueno, no cuando conoció el baile, porque ya lo había conocido, pero sí cuando descubrió que no había límites en su cabeza, que la creatividad al final era como libre, ¿no? Podías hacer lo que quisieras dentro de ese baile. Y bueno, y es algo positivo, ¿no? A sacar de todo esto, y seguro que fue un mundo que muchos hemos experimentado y que él también experimentó y le sirvió, entiendo y espero, para poder tener esa válvula de escape como tantos hemos tenido. смерть сильнее даже твоего папы. ¿Y quién lo diría de Amir, no? Que, a ver, que no quiere decir nada, pero ¿quién diría que le gustase escribir poesía? Y qué fuerte la frase del final en ese libro, donde decía que hasta la muerte es incluso más fuerte que su padre. Соседка решила покончить с собой. Она включила газовую плиту, легла туда и уснула. Газ начал распространяться по дому. Экстренные службы не могли взломать дверь, потому что любая искра привела бы к взрыву. Мой отец забрался на крышу, привязал себя веревкой и по стене спустился, разбил окно и вытащил ее. Она выжила. Y volvemos a las historias y a los capítulos trágicos, ¿no? Un vecino que quiere acabar con todo, abre la estufa, no sé si para ahogarse o para simplemente volar el edificio, y al final es el propio padre de Amir el que se sube al tejado y con una cuerda baja rompe la ventana, saca al vecino y sobrevive. De locos. Дедушка умер сразу, задохнулся дымом. Отец успел помучиться. В квартире потолок был из
из пенопластовых плиток. Это все горело и капало. Отец в этом аду пытался найти дедушку, но в конце концов упал у входной двери, громко стонал. Его нашли и вытащили соседи. Я был очень зол. Я прилетел на похороны дедушки. Я попросил, чтобы мне не показывали его лицо. Они открыли его. Лицо не обгорело, но оно было странной формы. Мы с моим дядей лично опускали его тело в могилу. Я держал за голову. Я помню, с каким звуком голова ударилась об камень на дне могилы. Дедушка был tăжелый. Y aquí relata cómo murió el abuelo, ¿no? En un incendio, en una casa pues, creada o fabricada con componentes plásticos y literalmente dice que estaba todo goteando. Y es que el plástico cuando se quema se hace líquido. Y nos explica también pues cómo sucedió, cómo se sentía él, momentos duros imagino. Al final la pérdida de un familiar siempre es jodido, ¿para qué vamos a hablar entre algodones? Y aquí la verdad que lo explica bastante, no explícito, pero sí con unos detalles que lo hace muy humano, creo yo. Сказали, что отец очнулся, сказали, что кричал мое имя, но я не верил им, не хотел его видеть. Я улетел. Отец умер. Я не прилетел на его похороны. Последний раз, когда мы виделись, мы играли в карты в дурака, и я хотел выиграть его и так плавно начать личный разговор, почему он такой дурак. Но я ни разу не выиграл. Спустя время я посетил его могилу, назвал его дураком. Y aquí nos explica la muerte de su padre. Y nos da a entender, o yo interpreto un poco como que se quedaron cosas, ¿no? Pendientes, como que él quería ganarlo en una última partida de ese juego de cartas, que no lo consiguió. Y bueno, y que al final de todo tampoco fue al funeral, pero sí fue con el tiempo a la tumba y bueno, pues... Ahí dice que lo volvió a llamar tonto, ¿no? Pero yo creo que era algo más como para comunicarse con él una última vez, esa vez que no había podido comunicarse. Bueno, aquí sí me ha dado la sensación de verlo un poquito más, no sé si emocionado a Amir, pero al final es eso, lo que está contando no es sencillo, se está abriendo totalmente. Если у вас что-то болит, не бойтесь подойти ко мне, поговорить со мной. Я вас выслушаю и постараюсь чем-то помочь. Если у вас что-то стряслось, это делает ваш жизненный путь уникальным, и вы можете перенаправить это в творчество и стать уникальным танцором, уникальным художником. Когда я стою напротив соперника, я смотрю ему в глаза и вспоминаю свой жизненный путь. Это дает мне огромную уверенность в себе, и я никого не боюсь. У меня получилось направить боль во что-то красивое, и я знаю, что это не выход, от боли нужно избавляться. На этом этапе сейчас я и нахожусь. Эта жизнь когда-то много отобрала у меня, и она просто обязана была дать мне что-то взамен. Я это получил.
Y qué mejor final, ¿no? O mensaje final que animar a todas esas personas que si tienen alguna situación parecida, si lo están pasando mal, que no tengan miedo de contactar con él, que se ofrece a ayudarles de alguna manera o a hablar o bueno, a intentar que las cosas vayan un poquito mejor. Qué buen ejemplo de una persona que ha sufrido tanto, que dé su brazo o su mano para que otras personas que puedan pasar por lo mismo o algo parecido, pues tengan algún tipo de ayuda. También explica, ¿no?, cómo todo esto que ha vivido, que no es bueno obviamente, lo aplica de alguna manera para mejorar su vida. En este caso el breaking, cuando va a una competición, mira a su oponente, a su adversario, piensa en su vida, en todo lo que ha sufrido y eso le da energías y motivación para ser más fuerte y estar pues más motivado básicamente. Así que sí, obviamente no es algo bueno, pero sí es bueno poder transformar cosas que te han pasado en la vida para sacar una mejor versión de ti mismo. Y aquí la foto con su padre, con su abuela. Este es el abuelo. Ninguno de ellos está ya. Y su mamá. Ahí pone viva, fuerte y querida. Bueno, ya hemos visto el vídeo que sacó Amir hace ya un mes, y es que sí, hace un mes que se hizo el Red Bull BC One Internacional, pero creo que era importante traerlo al canal y ver estas realidades que muchas veces no conocemos, que no todo es color de rosa, que la vida no es todo de mundos de Yuppie, ni es fácil, y si hay personas que lo tienen más fácil, hay otras que no, y Amir es un ejemplo. Creo que es un ejercicio súper valiente el hecho de compartir esto con todo el mundo, porque al final no solo lo comparte con la comunidad del breaking o el hip hop, sino con el mundo entero, y puede ser algo muy interesante para que personas que no sepan qué hacer, que vivan una situación parecida, como decía antes, puedan atreverse o tengan un impulso para intentar cambiar o para dar un pasito más allá y mejorar su situación. Creo que ya hemos comentado bastante pues lo que dice Amir y toda su historia desde los 7 hasta los 12 años, repito, esto pasó en 5 años de su vida. Entiendo que aparte de eso todo fue más o menos bien, pero parece que esos 5 años fueron bastante clave, bastante duros y que bueno, y que marcaron su vida literalmente para el resto. Y no sé vosotros, pero yo muchas veces he escuchado la frase de el hip hop me salvó la vida o el breaking me salvó la vida. En mi caso no fue así, en mi caso me la cambió más que salvarla, pero conozco personas que sí, que directamente me lo dicen, ha salvado mi vida, porque yo iba por un camino en el que hoy en día no estaría aquí, o estaría en una situación, vete a saber cuál, pero no buena, eso está claro. Y creo que la historia de Amir, no sé si salvarla directamente como vivo o muerto, pero estoy convencido de que si no hubiese conocido el breaking, le hubiese costado mucho más poder avanzar y poder evolucionar, o directamente no hubiese podido. Así que aquí lo que quiero reivindicar sobre todo es el poder que tiene esta cultura, este baile, que lo podemos encontrar en otros lugares también, no es algo únicamente y exclusivo del breaking o el hip hop, pero sí que es verdad que esta cultura es una cultura que acoge a todo el mundo, da igual el país, la ideología, la creencia, da igual todo, lo importante es que tú quieras ser uno con el hip hop, con nuestra comunidad y que aportes lo que tú puedas, siempre con respeto, con paz, amor, ya sabéis, los lemas del hip hop en sí. Así que simplemente traía este vídeo aquí para que pensáramos y reflexionáramos un poquito pues sobre estas cosas que pasan en el mundo. Si te ha gustado este vídeo, como siempre, déjame ese pedazo de like que yo lo vea y coméntame aquí abajo qué te ha parecido este vídeo que hemos traído hoy al canal. También me gustaría saber tu punto de vista, si tú has vivido algo parecido o no, o si el breaking o el hip hop te ha servido o te ha salvado o ha cambiado tu vida. Ya sabes, aquí abajo en comentarios. Y nos veremos en el próximo vídeo del blog de BW Clase. Hasta entonces, portaros bien y a bailar mucho. Chao, chao familia.